del plano de lo personal como desde lo grupal. ¿Por qué digo esto de no confundir medio y fin? Porque muchas veces se nos acercan y nuestro único objetivo es enseñarle a bailar tango. Y ni siquiera le preguntamos cómo se llama y lo único que nos interesa son los 10, 15 o 20 mangos que nos deja al final de la clase. Todo es refutable, ¿eh? Simplemente estoy contando cosas que he vivido y que veo a diario. También intentamos valernos de otra herramienta, la recreación y el juego. Que quizás sea necesario que nos tomemos algunos minutos para poder contextualizar ese concepto y su interacción con el tango, la memoria, el movimiento y todo lo demás. Esto no funciona bien. Bien, no tomamos a la recreación solamente como un elemento más que nos permite sobrellevar un tiempo difícil, por ejemplo, ir al cine y ver no sé, una película de esas que nos ayuda a pasar esa hora, ¿no? Tomamos a la recreación como posibilidad de creación, de encuentro, es decir, de recrear. Y ahí está separado, que esto es muy típico de los psicoanalistas, ¿no? Separar y buscar entre las palabras qué puedo decir con lo mismo. Bueno, recrear, ¿no? Volver a crear, estamos queriendo decir ahí. Volver a crear un tiempo que nos ayude a estar un poco mejor, a reencontrarse con aquellas cosas que nos han sucedido y que todos los días nos rascan un poquito, no sabemos en dónde, pero que no nos dejan estar tranquilos. Yo veo dentro del público edades diversas, desde chicos jóvenes a personas mucho mayores. Y quizás estos conceptos, yo no quiero faltarle respeto a nadie, pero hay cosas que uno lo aprende cuando pasa a los 50, a los 55, que se anima a hablar de ciertas cosas, no porque antes no se animaba, sino porque no le aparecían en la problemática. Cada uno en la época de su vida va planteándose incógnitas distintas, tratando de resolver aquello del deseo. También creemos que el juego debe convertirse en un aliado para nuestro propósito. Hoy a la mañana me enteré que hay alguien que mañana creo que va a hablar de juego. Y me parece maravilloso. Porque el juego no es un juego. El juego lo presentamos como posibilidad de creación y de revalorización. Ahora, aquellos que alguna vez han leído algo de psicoanálisis, no profundamente, no necesario, además de la entrada a la cultura por el abrazo y la mirada materna y la mirada en el espejo y todas las historias de Lacan y demás, también hubo alguien que como 50 años antes se dio cuenta que alguien jugaba con un carretel, que lo tiraba y lo traía, y que con esto representaba un juego de fantasía de que mamá está, de que mamá no está, no sé qué está, yo ni me las acuerdo, pero sé que el juego nos ayudó a crecer. Y tenemos una postura que el juego también nos ayuda a vivir. Esperemos que funcione bien. Pensemos un poco ahora en quiénes son los que se nos acercan, porque estuvimos hablando mucho del tango, por eso no quiero hablar mucho del tango, aunque esto también es tango, sin que esto se plantee como las únicas posibilidades, e imaginemos sus realidades. Todos ustedes viven en la Argentina. Yo sé que aquí hay gente del exterior y la realidad que tienen desde el punto de vista económico, social, político y ético es distinto al nuestro. No digo ni mejor ni peor, distinto. Probablemente ocurran cosas similares en Canadá, en España, en Australia y en otras naciones. Pero yo cuento un poquito lo que he vivido. Personas que con una gran cantidad de tiempo liberado de ocupaciones tengan la inquietud y la libertad para buscar actividades y ocupaciones que antes, por sus labores, no lo podían realizar. Quiero hacer acá un paréntesis. He conocido a más de un caso de que gente que se jubila poco tiempo más y muere. Personas que notan en ellos algún trastorno y que ven la posibilidad de enfrentarlos. Personas que son enviados por sus familiares para que no molesten en casa. Perdón, viejo de mierda, ¿por qué te vas a saltar y te dejas romper las bolas? Perdón, no era mi intención. También es muy frecuente encontrarse con personas cuya problemática es el aislamiento. ¿Real o no?
Porque el viejo puede estar acompañado del nieto, la nieta, el hijo, pero el viejo se siente solo igual porque no lo entiende. Lo tienen como viejo, pero no como viejo como a mí me gusta decirle con todo el afecto, sino como alguien que ya está en desuso, que no sirve, no puede aprender nada, está más para allá que para acá. Del aislamiento real o no se ha sufrido o que comienza a amanecer en cada uno de sus días, ¿no? Porque el viejo cada vez que se plantea un nuevo día se plantea un montón de incógnitas. Yo sé que hay algunos conceptos que quiero tratar y no quiero meterme debajo de la alfombra, pero cuando uno trabaja con viejos, el tema de la muerte está presente todos los días. Está presente todos los días. Es lógico que cuando yo trabajo con adolescentes o que trabajo con adultos jóvenes que se acercan al tango, también para salir del aislamiento, en muchas veces. Pero no se plantean el tema de la muerte. No es una problemática que está ahí presente, resuelta o irresuelta. Seres solitarios muchos, algunos por el olvido de lo que debería ser una ocupación de las instituciones. Y cuando digo instituciones no digo solamente el Estado, ¿eh? La familia también es una institución. Y otros además pueden sentir esa sensación de olvido por sus seres más queridos. Yo voy a decir cosas como si me ocurrieran a mí sola. Pero he participado de alguna charla, en más de una charla, de este viejo de mierda, ¿por qué no se muere? Así me deja romper las pelotas y yo hago todos estos proyectos que quiero hacer. Resulta que está hablando del padre o de la madre, ¿no? Bien, por un lado contextualizamos cuáles son las personas que se nos acercan a nosotros. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar sobre la memoria y algunos pantallazos. La memoria es la facultad o la capacidad encargada de registrar la información, que es esencial en los procesos cognitivos, fijar la información y restituir la información cuando la realidad nos lo pida. No es una facultad autónoma, sino que está relacionada con el resto de las facultades intelectuales. La atención, la imaginación, la agilidad mental y la estructura del pensamiento están presentes cuando hablamos de memoria. No es posible aislarla de la afectividad, de la forma física del cuerpo, por decirlo de otra forma, y del entorno actual y del momento, o de la huella anémica que le decía el viejo. Existen condiciones que favorecen la conservación de la memoria. Cuando finalizando estas pantallas que están viendo, voy a dar 2 o 3 esquemitas que ya hacen a nuestra cosa cotidiana y que me parece importante, que tiene que ver con la programación de un trabajo, de cómo poder realizarlo, digamos, como el ABC, ¿no? Mira, para hacer esto hay que hacer esto, esto y esto. Y cuando me lo puse de gama, dije, che, yo mucho de esto no lo hago cuando doy clase de tango. ¿Por qué con los viejos sí y con el resto no? A partir de ahí empecé a modificar mis clases de tango, intentando darle una profesionalidad mayor. Existen condiciones que favorecen la conservación de la memoria: concentración, la atención y el interés. Hay distintos tipos de memoria. La memoria, digamos, hay tantos autores. Cuando yo estudié psicología ya hace bastante tiempo, me acuerdo que tuve que estudiar la definición de inteligencia. Había como 62. Y de memoria debe haber tantas divisiones que también. Pero a mí se me ocurrió que lo más pragmático es poder resolverla en 4 o 5. La de ahora, la de este momento, que es la sensorial, la que ustedes están escuchando y me están viendo, que dentro de 30 segundos ya se la olvidaron, porque ya estoy diciendo otra cosa y la atención está fijada en otra. La de corto plazo es la que requiere la información más reciente, la de ayer, de lo que dijo el doctor, de lo que dijo Alposta, del viaje de Buenos Aires acá, cosas que uno tiene fresco y que puede retraerla enseguida. Y las de largo plazo, que nos dan un miedo a ver si todavía me acuerdo de tal cosa. ¿No? Pues esa no. Pero resulta que cuando tenemos demencias y tenemos algún otro tipo de patología, es lo primero que aparece. Aflora aquel recuerdo que había estado guardado, hay alguien que le dice reprimido, ¿no? Que había estado escondido en algún lugar y que ahora le abrieron la llave a ese baúl y salió todo el olor. A veces a rosas, a veces. También podemos hablar de otros tipos de memoria, que lejos de modificar la clasificación básica,
se combinan complejizando el concepto, como puede ser la memoria motora, la memoria artística, que estaría dentro de nuestro abanico de actividades. Lo artístico, lo motor, como que se va acercando también al mundo del tango. Anécdotas uno tendría muchas para contar, ¿no? Los problemas nos empiezan a aparecer cuando no retenemos la información útil, lo cual se convierte en una desventaja para la vida cotidiana. Todos los días, no sé dónde pongo la llave, el paraguas. La flaca me dice, pues lo dejaste ahí. No, lo dejé ayer, resulta que tenía razón, lo había puesto ahí. Pero bueno, los años me atacan. La forma más corriente de trabajar la memoria es la repetición. Sin embargo, hay muchas otras formas que asociadas a la repetición dan mejores resultados para poder recordar toda clase de información. Punto y aparte, un minutito, perdón si me extiendo, voy a tratar de no hacer. Cuando hice mi formación en educación física, que me especialicé en entrenamiento de natación de alto rendimiento y en su momento estuve ligado al equipo nacional, estábamos estudiando la escuela soviética y la escuela americana, sí que le estoy hablando hace como 20 años atrás, y un poquito más también. Y se nos planteaba que había una corriente de licuadora, una corriente de entrenamiento de licuadora y otra de laboratorio. ¿Cuál es la licuadora? La americana. Con el resultado igual, El resultado era el mismo, primera potencia a nivel deportivo. Y digo esto porque mucho de esto pasa en nuestras clases de tango. Metemos en la licuadora un montón de cubitos de hielo, la ponemos en marcha y hay alguno que termina sano. Ese no sirve. Todos los otros se hicieron agua. Pero el resultado de ese uno es óptimo, porque Darwin ahí dio en el clavo. La subsistencia del más apto. Ahora, ¿los rusos qué hacían? Modificaban la estructura familiar, social, captaban a este pibe de los 8 años que ya tiene pasta para esto, se lo sacamos a la familia, lo mandamos a aquel centro de entrenamiento, y llegaban a campeones mundiales igual que los americanos. Era una cuestión filosófica de qué uno valoraba. Si en el camino haber hecho 50 cubitos pasado al estado líquido y quedarse con uno, o hacer todo lo que hacían los rusos, cualquiera de las dos opciones. Pero en las clases de tango me parece que hay mucho de esto. Hay mucho de que metemos a todos en la misma licuadora y que hay muchos que salen, pero no nos preocupamos por los que quedan. Observemos un primer cuadro, porque estamos hablando de la memoria, que representa el funcionamiento de la memoria. Esa palabra es difícil que sea memoria. Podemos asimilar a ese funcionamiento a una cadena cuyos eslabones esenciales son los siguientes. En primer lugar está el interés, la necesidad, la motivación. Después viene la atención, la concentración y la organización. Claro está que hay otras pautas que están involucradas y que facilitan el tema de la memoria. Por ejemplo, cuando comencé a disertar, había ocurrido un problema con la imagen que no se leía, y Silvia me dijo, mirá que no se ve, ¿por qué no lo decís? Y hubo alguien que me dijo, y yo no puedo fijar la atención si no veo. Es cierto. Por lo tanto, cuando uno se plantea esto, tiene que ver un montón de situaciones que contemplar. Yo no puedo pedirle a alguien que se concentre en algo donde no le estoy dando las oportunidades para que eso suceda. Para mejorar la memoria es necesario comprender su mecanismo de funcionamiento, aquello que lo entorpece y aquello que lo facilita. Porque uno también ve que en los talleres de memoria también se hacen algunos desastres, que no se contemplan un montón de cosas, porque estos son 5 cuadros que dicen, bueno, primero tiene que haber un interés que nace desde uno, el otro, nosotros, como agentes de salud, tenemos que ser motivadores para esto, para que se fije la atención, para que haya una concentración y para que el sujeto pueda organizar en su cabecita toda la información que le vamos volcando. Así no funciona solamente la memoria en los viejos, funciona en cada uno de nosotros, en cada uno de los chicos. Las causas del olvido se producen cuando algún eslabón de esta cadena se rompe. Existen 3 causas potenciales de ruptura de un eslabón. La falta de necesidad, quien presta atención y se concentra en alguien que no le interesa. Esto es relativo, ¿no? El viejo decía que todo entra.
Y algún día por ahí sale. Cuando digo viejo me refiero a Freud. La falta de interés o de motivación, falta de atención o de concentración, o fallas en la organización. La memoria debería funcionar básicamente como un archivo de biblioteca, ¿no? Básicamente, no funciona exactamente así, pero digamos, todas las cosas que son parecidas se guardan acá. Pero resulta que apareció la informática y armó una red, entonces se van mezclando y se van los olvidos, se van confundiendo y no sabemos qué pasó aquel y confundimos fechas y valores y resulta que el significado y el significante se cantan por el afecto. ¿Qué quiero decir esto? Me costó tanto aprenderlo. Las huellas, los hechos que nosotros recordamos, es una imagen que tomamos del mundo externo. Cuando digo imagen no me refiero a algo que vemos, puede ser a algo que escuchamos o inclusive algo que pensamos y le metemos energía. Que alguien le dijo afecto. Cuanto más afecto tiene, más pesada es esa imagen. Que a veces cuesta más, igual que en la computadora, traerla, porque es muy pesada. Cuando se está deprimido, carecemos totalmente de interés y de motivación, lo cual hace que sea muy difícil mantener la atención. Por lo tanto, cuando viene un viejo que lo está mandando de la casa, que lo está tratando como un pie, nosotros no tenemos que trabajar la memoria, tenemos que trabajar la contención, para que el tipo se sienta cómodo, para que quiera volver mañana o la semana que viene, y a partir de que el tipo pueda abrir su abanico afectivo y que nos meta a nosotros, que en otro campo eso se llama la transferencia, el tipo no se va a abrir, y esto funciona así. Cuando estamos ansiosos, tampoco podemos prestar atención, porque son tantas las cosas que nos pasan que no podemos fijarnos en ningún lugar. Por lo tanto, la preocupación debe ser la de definir cuáles son los puntos débiles en los eslabones del mecanismo de la memoria. Bien, aquí empiezan a aparecer algunas, por decirlo rápido, alguna recetita. Nosotros tenemos las tres fases de la memoria: el registro, la fijación y la evocación. Y con los ejercicios, si yo noto que el sujeto no puede tal cosa que tiene que ver con el registro, bueno, hay que hacer ejercicios que tengan que ver con percibir y el aprender. Y el aprender, esa H ahí en el medio, quiere decir que aquello que está en el mundo exterior lo puedo hacer mío, internalizarlo, conceptualizarlo en su plenitud. Y al lado hay algunos ejercicios que se me ocurrieron poner, que es la estimulación sensorial, que es la atención y concentración. Luego, si la falla está en la fijación o en la conservación, hay que organizar. Entonces acá vienen las reglas, y es acá donde se trabaja mucho en los talleres de memoria, ¿no? En esta fase, digamos, es poder organizar esa información que me vino. Entonces agarro un pañuelo y le hago un nudo. Y dice, ¿nudo qué quiere decir en el pañuelo? Ah, que tengo que llevar la bolita de gas que me lo van a cortar. Entonces el viejito marcha y puede pagar y dice, me acordé, pero no se acordó de la boleta de gas, se acordó de que el nudo le quiere decir algo. Es un soporte externo a su memoria que son muy válidos. Después está el problema de la situación de evocación, que es poder situar al sujeto y recolectar información. Yo de que mi viejo se ponía en pijama para ver a D'Arienzo, ¿no? A D'Arienzo, me acordé hace poco tiempo, Simplemente me acordé cuando a mí me pasó otra anécdota que bailo D'Arienzo igual que mi viejo. Y nadie me enseñó a bailar D'Arienzo porque no me gustaba. Un fanático de Guisardi, el tipo, y D'Arienzo, ¿por qué le va a gustar? Pero bueno, a partir de esa idea, referentes temporales, ¿sí? ¿Qué pasaba en aquella época cuando me sucedía esto? Después vamos a ver si tenemos tiempo y hacemos les cuento algo de cómo trabajo esto. La evocación por recolección asociativa, digamos, bueno, sí, pero ¿cuándo se casó Margarita? Margarita se casó cuando la hermana estaba embarazada y uno va atando nudos. Bien, el oído y la escucha. En nuestro taller trabajamos mucho el oído y la escucha. ¿Qué cosa falta en oído y escucha? El oído considero que es lo que la naturaleza nos proveyó como aparato para sentir los ruidos. No sé si lo dije bien.
Y la escucha es la significación que nosotros le damos a esos ruidos. De esto mucho no me voy a extender. En nuestro taller tenemos un tiempo y reuniones y encuentros donde solamente escuchamos música y donde cada uno de los participantes va juntando su musiquita preferida y viene y la cuenta y la escuchamos y la analizamos, la letra o no, y me parece sumamente interesante y rico porque a partir de ahí empiezan a aparecer, a emerger situaciones a veces muy conflictivas y a veces sumamente placenteras. La primera anécdota, que no fue de esta experiencia sino de una anterior, una señora no se iba. Y yo veía, ¿le pasa algo? Y no se iba, y yo le insinuaba, bueno, voy a tomar mate, tengo que salir, no se iba. Entonces le pregunto, ¿te pasa algo? Me dice, sí, quiero preguntarte, ¿tenés el café, el tema Café para Dos? No, la verdad que no lo conocía. Sí, te lo voy a conseguir. Internet, si quieres Café para Dos, se lo bajé, la sesión siguiente se lo entrego. Entonces, muchas gracias. Y tampoco se iba la tipa. Digo, ¿te pasa algo? Me dice, sí, puedo escucharlo. ¿Sí? Se fueron todos, lo escuchamos. Se pone a llorar. ¿Qué te pasa? Es que hace 7 años que me y hace 7 años que me acuerdo del turco. ¿Tu esposo? No, mi primer novio. El turco se la cantaba Café para Dos cuando le iba a buscar. Entonces, me parece importante este tipo de recuerdo porque nos remite a un lugar y se me pudrió la computadora. Tecnología. Bien, la seguimos a pechito gentil, ¿eh? Licenciado, el tiempo se excedió más de la cuenta. Bueno. Sí, un minutito. Necesito la compu, pero se los cuento. Pero quiero contarles 2 ejemplos, y la verdad que uno se hace porque conseguí un material interesante que a aquel que le interese se lo puedo facilitar sin ningún inconveniente, que es la historia de la Argentina a través de la radio. Desde la primera transmisión hasta la mitad de la década del 90. Con hechos históricos. Entonces yo había preparado para hoy mostrarles en 3 minutos lo que había pasado sobre el inicio de la década del 50, por supuesto con el Glostora Tango Club y un trabajo de Alfredo de Angelis, y también el discurso de las 20 y 25 de cuando la radio oficial dio la noticia de la muerte de Eva Perón, y algunas palabras de Troilo. Digamos, cuando uno le plantea este tipo de cosas, los viejos, cualquiera que haya vivido eso, empiezan a aparecer cosas. El tema está tener la habilidad para poder extraerla, no dejarlo en ridículo a ese tipo que se abrió. Por eso es que quisiera hablar algo, no me van a dejar, sobre la ética y la formación, porque estamos hablando de la calidad de vida de un otro. Y una opinión incorrecta o una situación incorrecta, perdón por la expresión académica, le cagamos la vida. ¿Sí? Bien, pobrecito. Esos tipos son sabios, simplemente que se presentan de esa forma porque han sido de alguna manera orientados hacia nosotros. ¿Sí? Sin que nosotros seamos los mesías, por favor. Si vos ubicás a cualquier persona mayor dentro de un contexto de amabilidad, de contención, esa persona es alguien que nos puede enseñar. Y cuando yo me refería a los conceptos de sabiduría, creo que en lo personal, me gustaría encontrar en todos los demás en cuanto a la relación con el adulto mayor. Es muy difícil calificar a los adultos mayores si son de la tercera edad, si son abuelos, si son estos, si son los otros. Es muy difícil porque vos decís, abuelo, no soy abuelo si nunca me casé. ¿Qué me decía abuelo? Voy a tener nieto. Viejos son los tratos. Digamos, es un conflicto, pero el tema de
sabiduría me estoy refiriendo cuál es mi concepto en relación a los viejos. Para ir como cerrando, cuento otra cosa, 2 minutitos y cerramos, si me permiten 2 minutitos. He utilizado últimamente, y es mi último trabajo que hice en el taller, que lo pude completar, a través de la letra del choclo. La memoria la trabajamos mucho con la repetición. Entonces lo primero que hice, como el choclo por Carlo Di Sarli es muy acompasado, es trabajar corporalmente con eso durante varias clases y otras cosas. Después les pasé el tango, el choclo, tocado por Domingo Cura en percusión y María Graña cantando, que se los aconsejo, porque es una versión absolutamente novedosa y bella. Y de paso se van recordando la letra. Paso siguiente, le vuelvo a pasar la de Di Sarli. Y hay muchos que ya se largan a cantar. Cuando veo que hay alguien que se larga a cantar, le paso la letra. Vamos a cantar todos juntos. Ya cantamos todos juntos. Por supuesto que esto lo vas graduando con el tiempo. Una vez que ya lo hemos cantado 2 o 3 veces, lo dejamos ahí olvidado. Y a los 15 minutos o al encuentro siguiente, armé un jueguito que es cortar cada uno de los versos, que son 26 del choclo, mezclarlo, y eso con su habilidad y la música de fondo, recordar la letra y armar como si fuese un puzzle, un rompecabezas. Esto que para muchos es una boludez, para una persona mayor no lo es. Como no lo es a lo que dicen los doctores, que es muy difícil a veces levantarse de donde estoy sentado. A nosotros nos resulta fácil, pero hay viejos que tardan hasta 15 o 20 segundos en poder hacerlo y poder caminar 10 metros. Para un tipo que no camina 1 metro, bajar o ir hasta el balcón es ser millonario. Y lo último que hice fue armar un sistema de palabras cruzadas, y esto lo repito con muchos aspectos, ¿no? Palabras cruzadas con las palabras del lunfardo que tiene el choclo. Entonces le doy una definición como si fuese una palabra cruzada común, ¿no? Simplemente que yo las ordené con este tango que es burlón y compadrito. Y a partir de ahí fui uniendo las palabras y después les di las preguntas y cada uno bailamos un tango y tenemos que ir resolviendo, digamos. Es una actividad jugada. Aprovecho para saludarlos, decirles muchísimas gracias, perdón porque me excedí, perdón porque la tecnología todavía va de culo conmigo, y agradecerle también a la persona que mañana va a hablar de juego, porque así como el juego nos abre a la cultura, también el juego nos puede ayudar a abrir el camino hacia ese difícil momento y a veces poco agradable que es la muerte. Me hubiese gustado poder hablar con todos ustedes un poco más sobre la muerte y sobre lo que representa para una persona de más de 60 años el tema de la muerte. Una última cosita. Don Pedro Liboedo, un viejo de 98 años, me pidió que cuando se muera le ponga una radio con tango. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí y muy felices de poder compartir algo que hacemos en el ámbito de la salud con el tango. Queremos agradecer en primer lugar a los organizadores de este evento. Estamos invadidos de tango. Ha sido una jornada realmente muy linda. Muchas gracias, Marisa. Y también queremos agradecer a quienes nos han acompañado tanto desde la institución como a colaboradores silenciosos como Raúl, que nos ha aportado desde su sabia sabiduría y de su ser tanguero, desde la música, sugerencias, y algunas estrategias para trabajar con los pacientes que nosotros trabajamos, que son una parte de la población altamente complicada. Gracias, Raúl, mi compañero en la vida y mi partener en el baile. Bueno, nuestro trabajo se llama Del organismo dañado al cuerpo habitado en la experiencia milonguera.
Vamos a empezar con una frase de Ernesto Sábato, como acostumbramos en nuestra institución, abrir nuestros trabajos y nuestra tarea cotidiana con algún lema. Hemos elegido este. Quizás lo leamos 2 veces, pero me parece que todo lo que tiene que ver con lo poético a veces necesita otra lectura más para que entre desde otro lugar y no desde solamente lo intelectual. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. Ernesto Sábato, Antes del fin. Una vez más. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. Gracias.